Bienvenidos a todos a este congreso, segundo Congreso Internacional de Filosofía bajo palabra, para quienes se incorporen a esta sesión por primera vez al Congreso, y para quienes ya han asistido a sesiones anteriores, bienvenidos en concreto, en particular, a esta sesión plenaria, esta conferencia plenaria, que es la última de las conferencias plenarias de este Congreso. Para evitar malentendidos diré que no la última actividad o evento del Congreso, ya que inmediatamente después tendremos un acto de entrega de premios y luego por la tarde hay mesas de comunicaciones, así que el Congreso sigue adelante, pero esta es la última conferencia de la serie de conferencias plenarias del Congreso, para la cual me cabe el honor y la satisfacción de tener a un invitado, a efectos personales, esto lo digo, para mí muy especial, que es el profesor Lorenzo Peña, que está a mi lado. A este respecto de decir que, en parte a petición del propio profesor Peña, petición que me parece absolutamente razonable y en la que concuerdo, ya que tenemos un tiempo muy acotado para el desarrollo tanto de la propia ponencia del profesor Peña como para que luego haya un diálogo con la audiencia, pues voy a reducir mi presentación del profesor Peña a lo mínimo. Muchos de ustedes, los que ya han asistido a otras sesiones del Congreso, le han visto aquí, le han visto en acción, han visto de lo que es capaz y su talla intelectual, su categoría. Entonces no voy a decir nada sobre el profesor Peña, salvo dos anotaciones. La primera es que el profesor Peña es en la actualidad un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y la segunda es que, en cuanto a su trayectoria o intereses intelectuales, si bien pues en un comienzo se centró más bien en temas de filosofía de la lógica, lógicas paraconsistentes, por una evolución que aquí no voy a explicar porque no hacía el caso ni hay tiempo para ello, pues ha terminado orientando sus intereses al campo de la filosofía del derecho, la lógica de los sistemas normativos y toda una serie de cuestiones que son las que hacen especialmente relevantes y yo diría que incluso imprescindible su presencia en este Congreso. Dicho lo cual y sin más dilación, daré la palabra al profesor Peña para que desarrolle su conferencia, cuyo título es El derecho natural, necesario fundamento de los derechos humanos. Muchas gracias, profesor Peña. Le doy la palabra. Buenos días, queridos amigos, señoras y señores. Evidentemente, ante todo, agradecer los inmerecidos elogios que se me acaban de dirigir y espero no defraudar con mi exposición de hoy. Después de una presentación tan sumamente elogiosa, evidentemente cualquier tipo de desarrollo corre el riesgo de no estar suficientemente a la altura de lo que se ha podido esperar. El sentido el título de mi conferencia, que reconozco que no deja de ser un poquito provocativo, en el sentido de que en el ambiente intelectual que se vive en los medios académicos, particularmente de España, de otros países también, de países de habla hispana en general, no solamente de España, particularmente de España, por circunstancias históricas, sociales, la mera locución derecho natural provoca una especie de crispación o se asocia a reminiscencias que en realidad le son totalmente contingentes y de las cuales prescindiría gustosamente la mayor parte de quienes
han cultivado, han aspirado a cultivar el derecho natural a lo largo de la historia del pensamiento, o incluso la mayor parte de quienes profesan hoy la doctrina del derecho natural, o en inglés natural law, que tiene en otros ámbitos un predicamento considerable, porque justamente no se interponen todas esas contingencias, todas esas circunstancias. Pero en el medio en que estamos, me hago cargo perfectamente de que el mero título puede provocar pues cierta perplejidad o incluso una predisposición desfavorable. Tampoco es mi propósito en esta conferencia el de despejar completamente ese tipo de expectativa y el de satisfacer la inquietud, haciendo ver que el derecho natural que yo propongo no es para tanto y es bastante conciliable y bastante aceptable desde otros parámetros. Me temo que en cierto modo puede ser incluso lo contrario, porque yo abogo por un derecho, no por ese derecho natural mínimo que algunos cuasi positivistas que se dicen defensores del derecho natural, pero en realidad es un derecho natural tan poca cosa, tan mínimo, que casi no aporta más que un pequeño matiz y deja incólume la hegemonía absoluta del derecho positivo. Por el contrario, yo abogaría por un derecho natural máximo, si se quiere, o por lo menos muy sustancioso, en la tradición del gran justnaturalismo de los siglos XVII, XVIII y XIX, porque voy a recordar que en el siglo XIX tenemos en España la enorme tradición del krausismo, que ha sido entre nosotros la gran abanderada del derecho natural. Y me situaría particularmente en la tradición de un Leibniz, de un Wolff, de Burlamaqui, de toda la gran escuela del derecho natural que va a ser inspiradora de la Revolución Francesa y del desarrollo posterior de la teoría de los derechos naturales del hombre. Cuando sostengo que el derecho natural es un necesario fundamento para los derechos humanos, no quiero decir con eso que quien no comulgue con la doctrina del derecho natural no pueda suscribir los derechos humanos o no pueda incorporarlos a la legislación positiva o no tenga motivos para respetarlos y para vivir conforme con el respeto a los derechos humanos propios y ajenos. Creo que esas actitudes son perfectamente posibles y que otros pueden idear motivaciones persuasivas para ajustar su conducta, incluyendo la conducta como legisladores, a esos cánones que son los derechos humanos. Tampoco voy a sostener, evidentemente, que la aceptación del derecho natural sea una condición suficiente para concebir, para adherirse a los derechos humanos, para incorporarlos a la legislación positiva, para respetarlos y hacerlos respetar. La historia de las instituciones político-jurídicas está llena de personas, grupos, sistemas que han reconocido de algún modo la existencia de un derecho natural y que sin embargo no han actuado o no han actuado plenamente según los parámetros que acabo de indicar. Lo único que voy a sostener es una cosa, y es que si no se acepta el derecho natural como fundamento para los derechos humanos, estos carecen de fundamento. Carecen de fundamento, quiere decir, puede haber motivos sumamente válidos por los cuales alguien
se adhiera a esos derechos. Pero fundamento objetivo y sobre todo fundamento jurídico no tendrán. Como gran alternativa se suele formular, se suele deducir la moral, la interpelación del derecho desde la moral, que me parece una actitud desde luego plenamente respetable, pero tengo serias reservas de que esa invocación de la moral sirva de fundamento objetivo y jurídicamente pertinente para los derechos humanos. Creo que es, en definitiva, fundamentar los derechos humanos que se quieren como derechos universales, objetivos, jurídicamente vinculantes, en unas exigencias, en unos planteamientos que vienen de la conciencia subjetiva de cada uno y que por tanto varían según las diferentes concepciones axiológicas que los individuos o los grupos o las comunidades ideológicas puedan tener al respecto. Como soy o aspiro a ser un filósofo analítico, en toda esta trayectoria que puede parecer un poco complicada de mi evolución académica e intelectual, pues como analítico, que aspiro a ser, querría empezar por una definición, por definir los derechos humanos. Hemos hablado a lo largo de estas jornadas ampliamente, hemos debatido sobre los derechos humanos. Yo me permitiría una definición que evidentemente como cualquier otra tiene sus riesgos, pero les brindo esta como pauta. En todo caso me va a servir a mí como guía orientadora de mi reflexión. Yo diría que los derechos humanos son reivindicaciones esenciales o básicas que el individuo humano puede legítimamente formular ante la sociedad o que otros pueden formular en su nombre y que la sociedad no puede dejar de satisfacer sin cometer injusticia. Cualquier insatisfacción en que incurra la sociedad de esas exigencias es una injusticia. Cuando hablo de derechos humanos, por tanto, no me refiero en particular, por ejemplo, a la tabla de los derechos de diciembre de 1948 de la Asamblea General de la ONU. Me parece que esta tabla es una aproximación contingente, históricamente circunscrita, que debe su existencia a los avatares, a los problemas del momento de la Segunda Posguerra Mundial, que tantos años, tantos decenios después sigue sirviéndonos como guía orientadora, pero para mí yo estoy lejos de canonizar o sacralizar esa declaración. Me parece que ha constituido un paso adelante importantísimo en el reconocimiento y exaltación de los derechos humanos, ha tenido plasmaciones mejores o peores en diferentes constituciones de la posguerra, ha tenido desarrollos, unos felices y otros un poco menos felices, en los grandes pactos de 1966, pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, pero como cualquier otra codificación es simplemente una plasmación contingente, temporalmente circunscrita, de unos grandes cánones, unos grandes principios que en sí son, por un lado, evidentemente más difusos, más generales y que se prestan a concreciones diferentes. Seguramente en el año 2048 se considerará que esa declaración
han pasado una serie de generaciones y ya no refleja exactamente la concepción que entonces se tendrá de los derechos humanos. Pero la definición yo pienso que sigue siendo válida y que es válida ahora y era válida hace 2000 años y será válida dentro de 2000 años. Esa de reivindicaciones esenciales que legítimamente puede hacer el individuo humano y que la sociedad no puede dejar insatisfechas sin cometer injusticia. Cuando sostenemos sin duda no hay absolutamente nadie en el auditorio que sostenga que no hay derechos humanos o que no deben reconocerse los derechos humanos o que no deben incorporarse a la legislación positiva o que aunque lo estén no nos obligan a vivir respetándolos. Pero yo, adelantando lo que de algún modo sería mi conclusión, pero lo voy a colocar en primer lugar para luego, en la medida en que disponga de tiempo, hacer el desarrollo argumental. ¿Cómo les plantearíamos quiero hacerles a ustedes esta pregunta? ¿Cómo les plantearíamos a los soberanos reinantes en monarquías absolutas, autocráticas, como pongo dos ejemplos, se podrían poner otros y luego hay otros más debatibles, pero dos ejemplos claros de monarquía absoluta que se proclama monarquía absoluta, que son el sultanato de Brunei y el reino de Arabia Saudí o Saudita. Sin duda que querríamos a sus monarcas interpelarlos y llamarlos a que incorporen los derechos humanos a su legislación y exigirles, reclamarles que gobiernen en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Bien, ¿sobre qué base lo podemos hacer? Podemos hacerlo, cada uno puede hacerlo desde su conciencia. Le escribimos una carta a Su Majestad el Rey de Arabia Saudita y le decimos: Majestad, mi conciencia, mi concepción moral, mis reflexiones filosóficas, mis convicciones axiológicas me hacen ver repugnante la legislación que existe en su reino y lo exhorto a que modifique, otorgue una constitución en la cual se reconozcan los derechos humanos. Bueno, ese tipo de actitud es perfectamente válido, pero evidentemente desde el punto de vista jurídico eso no tiene pertinencia absolutamente ninguna, ¿no? Podríamos llamarlo, exhortarlo en nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la medida en que Arabia Saudita estuvo en esa asamblea, y de algún modo eso la vincula. Y ya diríamos, desde el propio derecho positivo nos da una pequeña palanca para apalancar eso y para... Claro, el problema es que la declaración es una declaración, no es un tratado y estrictamente no vincula, no es lo que los internacionalistas llaman ius cogens. Y por tanto, el valor jurídico de esa invocación es escasísimo. Y en todo caso, perfectamente solucionable por parte de Arabia Saudita, en última instancia abandonando la Organización de las Naciones Unidas. Aparte de que tendría muchas otras cosas que contestar en el plano jurídico en las cuales no entro. Por el contrario, si los derechos humanos en sí mismos tienen una entidad
y relevancia jurídica, no solamente moral, sino jurídica, creo que ahí tenemos una base para invocar. ¿Y cuál es esa relevancia jurídica? Es la relevancia que le da un derecho natural, que es que un conjunto de cánones objetivamente existentes, necesariamente incorporados al ordenamiento jurídico, lo quieran o no lo quieran los legisladores, lo reconozcan o no lo reconozcan los promulgadores de los textos legislativos. Dicho esto, y también adelantando lo que en realidad sería un punto de conclusión, pero lo quiero decir también en esta parte de mi exposición para evitar cualquier equívoco. El derecho natural es simplemente un conjunto de cánones que están incorporados al derecho por la función misma que el derecho tiene que representar. Porque en la medida en la cual no incorpora esos cánones, no es derecho. En la medida en la cual incorpora tales cánones, es derecho. Como las cosas humanas nunca son del todo o nada, blanco o negro, el derecho nunca se ajusta perfectamente, el derecho real, derecho positivo, nunca se ajusta perfectamente al derecho natural. Nunca lo viola de manera total y absoluta, porque si lo violara de manera total y absoluta en todos los órdenes, se produciría un caos que no sería nada que se aproximara a un ordenamiento jurídico. Es una cuestión de medida, es una cuestión de grado. Pero de suyo el derecho no es ni más ni menos que ese conjunto de cánones que se pueden formular de un modo u otro y que yo resumiría con una frase muy escueta diciendo el derecho natural es la obligación de que las leyes se ajusten al bien común, de que la ley se haga para el bien común, de que el legislador legisle para el bien común. Eso es el derecho natural. Cómo vayamos después a analizar esa noción de bien común es lo que nos permitiría deducir, derivar, aplicando la lógica jurídica de ese principio, unos derechos concretos, específicos, enumerables, que los miembros de la sociedad pueden reclamar como reclamaciones, reivindicaciones, sin cuya satisfacción el bien común no se está reconociendo, no se está implementando, sino que por el contrario se está estableciendo una institucionalización política que no es conforme con el bien común. Y para evitar cualquier equívoco, el derecho natural, primero, no es en absoluto la ley divina, por el contrario, según las religiones reveladas, la ley divina es derecho positivo, no es derecho natural. Por ejemplo, desde el punto de vista de las religiones con las que tenemos un poco más de costumbre, las religiones del tronco mosaico, en todas ellas el derecho, la ley divina, es una voluntad de Dios que se sobreañade a los preceptos del derecho natural. En algún caso de la tradición escolástica, un autor, pero en fin es una excepción, que es Guillermo de Ockham, considera que en realidad no hay diferencia entre ley divina y ley natural, porque Dios no está por naturaleza, por la esencia de las cosas, obligado a nada, ni siquiera a mandar que lo amemos. Sería exactamente el gran problema que había planteado Platón en su momento, de si las cosas son buenas porque los dioses las mandan o por el contrario los dioses las mandan porque son buenas. Bueno, pues para Guillermo de Ockham, que es un voluntarista radical, no existe nada más allá de la voluntad divina.
todavía Duns Scoto había introducido el voluntarismo, pero con un poco menos de énfasis, y había dicho los mandamientos de la segunda tabla dependen solo de la voluntad divina, los de la primera tabla dependen del entendimiento divino, y por tanto Dios en eso no podría cambiarlo. Pero Ockham va más lejos, dice, Dios podría perfectamente mandarnos odiarlo, y entonces igual estaríamos obligados a odiar a Dios. Bueno, de manera general, exceptuando esa corriente voluntarista que ha sido minoritaria, aunque luego ha tenido sus derivaciones y tendrá una influencia posterior en Hobbes, en Pufendorf, en otros autores ya más cercanos a nosotros, el derecho natural siempre se ha distinguido de manera perfectamente cuidadosa de la ley divina, justamente porque la ley divina es una ley en la cual no hay por qué. Se preguntaba recientemente a un salafista egipcio que por qué hay que cumplir ciertos preceptos, como abstenerse de ciertos alimentos, consumir otros en tales momentos y no en otros, realizar actos sexuales de tal modo y no de tal otro, en fin, así sucesivamente. Y claro, la respuesta no puede ser que hay una razón válida para hacer eso, sino que Dios lo ha mandado así. Lo ha mandado así, bueno, ¿y por qué? Porque seguramente Dios pues ha tenido sus razones. No, es que no hay que preguntar nunca por qué, ese porqué de la voluntad divina. Dentro de la tradición islámica hay para los estudiosos de la filosofía árabe medieval, quizás recuerden el gran conflicto entre mutasilíes y mutakalimíes. Bueno, pues esa discrepancia está ahí. Los mutasilíes trataban de racionalizar las enseñanzas del Corán, pero los mutakalimíes, que representaban la ortodoxia religiosa, siempre han considerado que en la voluntad de Dios no se puede indagar porque en última instancia no tiene ningún porqué. Y el derecho natural tampoco es un derecho que nos diga que hay que vivir según la naturaleza. Esta expresión de vivir según la naturaleza, como ustedes saben, es muy de la tradición estoica, que tuvo un resurgir importantísimo en el siglo XVIII. Si vemos, por ejemplo, la evolución de Diderot, vemos de su periodo inicial de rechazo del estoicismo a la recuperación del estoicismo cuando está desarrollando los artículos de la enciclopedia y finalmente escribir su vida de Séneca. Hay un modo de repensar la tradición estoica de vivir según la naturaleza. Pero vivir según la naturaleza no quiere decir ejercer las capacidades naturales que tiene el hombre para vivir con justicia. La naturaleza nos ha inculcado, nos ha dotado, la madre naturaleza, de ciertas cualidades, la inteligencia, aplicar la inteligencia para vivir mejor, y el sentido de la justicia, vivir con arreglo a ese sentido de la justicia. Pero el derecho natural no nos va a decir si el matrimonio debe constar de 2, 3, 4 o más individuos, ni en el supuesto de que sean 2, si deben ser de entre 15 y 45 años, nacidos en tales meses o de cualesquiera otras características en las cuales están ustedes seguramente pensando. Todo esto lo podremos discutir y el justnaturalista tendrá su opinión que dar, pero el hecho de ser justnaturalista no lo aboca a ninguna de esas respuestas, como tampoco lo aboca a decir si los edificios deben ser todos de planta baja, porque eso es lo natural. Porque claro, si lo natural es vivir como
supuestamente vivían nuestros antepasados en el Paleolítico, seguramente salir de cuevas no es natural. Los edificios de una planta son tan antinaturales como los de 101 plantas, el famoso 101 de Taipei, la capital de Formosa. No esperemos en el derecho natural respuesta a ese tipo de cosas. Lo digo porque en algún debate al cual he asistido sobre el derecho natural, automáticamente el auditorio, la audiencia ha tendido a decir, bueno, un justnaturalista será alguien que esté dándonos opciones específicas sobre ese tipo de temas, no necesariamente. Y en todo caso será a través de muchas mediaciones y por consiguiente el justnaturalismo de suyo no nos va a contestar a nada de todo eso en ningún sentido determinado. Cuando está en la sesión anterior en la cual he asistido, he tenido el gusto de asistir y de participar en la discusión, se ha hecho una genealogía de los derechos sociales. Hemos estado debatiendo sobre esa genealogía de los derechos sociales. Yo haría una genealogía, pero vamos, quiero decir, no tengo tiempo de hacerla, simplemente de esbozarla o invocarla, que sería la genealogía de los derechos humanos. Los derechos humanos que aparecen, como seguramente todos ustedes saben, con esa formulación o con alguna formulación parecida en el siglo XVIII, pero que en realidad como idea ya está presente en buena parte de la filosofía del siglo XVII. Yo diría entre los autores del XVII que prefiguran y orientan claramente una noción de derechos humanos o de derechos naturales del hombre, a Leibniz, Richard Cumberland en Inglaterra, Grocio con un poco de anterioridad y luego ya en el siglo siguiente Burlamaqui. Yo pensaría, y por supuesto Christian Wolff, pensaría que son los grandes autores. Mi genealogía es un poquito diferente de la anglocéntrica, que atiende exclusivamente a la tradición inglesa, pero olvidando en cambio al platónico Richard Cumberland y pensando más bien en la tradición empirista de Hobbes, de Locke. Yo no querría desatender la aportación que se ha hecho en esa tradición empirista, pero creo que las cosas son mixtas. A lo largo de esas formulaciones, y luego ya con mayor énfasis en el siglo XVIII, se va elaborando la noción de los derechos naturales del hombre. En los artículos de la enciclopedia, el artículo Droit naturel que escribe personalmente Diderot, en otra serie de artículos se va elaborando y desarrollando esta noción de los derechos del hombre. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Montesquieu, que es otro de los grandes aportadores. Rousseau, a pesar de que las particularidades de su temperamento y de su trayectoria lo alejen después de la línea enciclopédica, también ha hecho sus aportaciones idiosincráticas, desde luego, pero que están ahí. En realidad la idea de los derechos naturales del hombre y gran parte de los contenidos de estos derechos, según se van a expresar en ese periodo, viene de lejísimos. Muchos de ellos podemos encontrarlos en las tablas de derechos de los ciudadanos que se reclamaban en las repúblicas de la antigüedad. Volvemos a encontrarlos a lo largo de la Edad Media y sobre todo de la Baja Edad Media en las reclamaciones de las poblaciones frente al poder real, que se plasman en las cartas, en los fueros, como la famosa Carta Magna de 1215 en Inglaterra,
que evidentemente establecen varios escalones, uno máximo de protección para la nobleza, uno menor de protección para los hombres libres que no forman parte de la nobleza y que dejan desprotegidos a quienes viven en régimen de servidumbre. Pero tampoco podemos desconocer que la propia proclamación de los derechos naturales del hombre del 26 de agosto de 1789, que es una tabla magnífica, uno de los grandes monumentos de la literatura jurídica universal, que sigue teniendo vigencia en Francia, porque en Francia tiene vigencia constitucional en virtud del preámbulo de la Constitución vigente en el país vecino de 1958. Esta carta es un elenco de derechos que hoy nos dejaría totalmente insatisfechos, porque no solo no están ninguno de los derechos de bienestar, sino que tampoco están muchísimos derechos de libertad. No está el derecho de asociación, ni siquiera el derecho de reunión. No está el derecho de escoger el domicilio. No está el derecho de ir y venir, de viajar y mudar su residencia. Es una tabla insatisfactoria. Su núcleo está constituido por los derechos procesales, que, como digo, tienen una larga tradición, añadiendo principalmente dos: el derecho de libre expresión, incluso religiosa, que fue lo que escandalizó a la opinión eclesiástica en su momento, y que sabiamente el constituyente español de 1812 va a tomar la precaución de dejar de lado la religión por en aquella cláusula que tanto se le ha reprochado, pero que fue el único modo posible de hacer pasar a nuestra Constitución del año 12 lo esencial de esos derechos que en Francia se habían constitucionalizado en el año 1791 en realidad. Y segundo añadido importantísimo, la prohibición de la tortura, el derecho a no ser torturado, que es un invento del siglo XVIII, aunque el siglo XVIII no está, primero también viene de lejos. La tortura siempre había provocado un problema serio y por eso quienes la defendían tenían que justificarse porque era evidentemente difícil, pero todavía en pleno siglo XVIII quienes la impugnan lo hacen con ciertas reservas. El propio Diderot la critica, pero la justifica parcialmente en ciertos supuestos, como hoy desgraciadamente vemos que algunos vuelven atrás. A mi juicio sufrimos una cierta involución cuando algunos consideran que como medio de prevenir graves actos de terrorismo sería justificable en cierto caso. Yo personalmente considero que una sociedad que tenga que defenderse acudiendo a eso es una sociedad que no merece ser defendida, ¿no? Y personalmente consideraría que es quizá el único derecho que no puede modularse en modo alguno. Bueno, en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, esa proclamación de los derechos naturales del hombre va a tener oleadas sucesivas. Yo no hablaría de generaciones, es otro problema. No creo que ese concepto que se tiene a menudo, que discutíamos el otro día, de generaciones de derechos humanos, sea el más apropiado. Yo hablaría de oleadas en un movimiento sinuoso. Y a lo largo del siglo XIX ya hay un incipiente rechazo de la noción de derechos naturales del hombre, que viene de la esfera del moderantismo, de lo que se llamó el liberalismo doctrinario, del pensamiento post-revolucionario francés y en gran medida antirrevolucionario, en diversas modulaciones. Es verdad que la formulación más tajante de este rechazo la dio Bentham en su
en sus famosas falacias anárquicas, que se publicaron después de la derrota de la Revolución Francesa, pero que habían sido escritas durante la Revolución, y los revolucionarios franceses que no las conocían nombraron a Bentham ciudadano honorario de Francia, de la República Francesa, cosa que no habrían hecho si hubieran conocido ese texto, en el cual decía Bentham que hablar de derechos naturales e imprescriptibles del hombre is nonsense upon stilts, un sinsentido ampuloso, un sinsentido engolado, por dar esa traducción. Por tanto, en el siglo XIX hay un rechazo, por lo menos un cuestionamiento, una limitación, un cercenamiento, pero al mismo tiempo el derecho natural es perfectamente vital. La escuela en España, las cátedras de derecho natural las crea el krausismo. O sea, no nos vienen de la noche de los tiempos. Es una reivindicación de don Julián Sanz del Río y una creación. El pensamiento reaccionario, por supuesto, que reconoce que hay un derecho natural en última instancia, pero su papel, su importancia, su significación, su relevancia jurídica queda minimizada, porque ante todo están las consideraciones de tradición, de conveniencia práctica, las instituciones existentes. Están estas mediaciones que son aquellas a las cuales hay que acudir. Por el contrario, los revolucionarios sistemáticamente invocan el derecho natural, los derechos naturales del hombre. Esto va a ser así en la Revolución Francesa de febrero de 1848 y sobre todo entre nosotros en el debate de las Cortes Constituyentes de 1869, que es quizá la asamblea legislativa más interesante de la historia de España. Una asamblea en la cual estaban presentes y discutían ateos y obispos, con respeto, escuchándose y debatiéndose, panteístas y tradicionalistas, corrientes diferentes, monárquicos y republicanos, unitarios y federalistas, anarquistas y partidarios del orden establecido. En esas Cortes hubo un cierto consenso de que los derechos naturales del hombre son ilegislables, y esa noción, que tal cual no fue incorporada, la Constitución, que no llegó a ser promulgada, del 17 de julio de 1873 de la Primera República Española, dice, recogiendo esa doctrina, lo siguiente: toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para mermarlos, ni ley ninguna autoridad para cohibirlos, todos los derechos naturales. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Esto en el preámbulo, y luego esos derechos son enumerados y posteriormente. Desde luego en la visión liberal de la época no están ahí los derechos económicos, sociales y culturales, no están los derechos de bienestar, evidentemente no podemos aceptar. Bueno, este es un preámbulo histórico, con lo cual, pues lamentablemente tengo que concluir, porque no puedo rebasar excesivamente el tiempo que se me ha concedido, y evidentemente se me puede decir, bueno, usted termina su exposición en el año 1873, estamos en el 2012, han pasado muchísimo tiempo. Efectivamente, ha pasado muchísimo tiempo, pero creo que esta genealogía nos debe interpelar en el sentido de que la escuela del derecho natural es una escuela fundacional de los derechos naturales del hombre, desde la cual se ha ido elaborando en un proceso complejo esa tabla de derechos, para mí inseparables unos de otros, los de libertad y los de bienestar, tal como están reconocidos con imperfecciones, con provisionalidad en la Declaración de 1948,
Y yo creo que los partidarios del derecho natural, en las diversas escuelas, en esa tradición, yo personalmente me inscribiría en la leibniziana, pero he enumerado otras que también han contribuido, hemos hecho una aportación fundacional a los derechos fundamentales del hombre. Y es una aportación que esperamos sea de relevancia jurídica, porque lo que desde esta tradición decimos es que se trata de invocar una instancia, un canon de bien común, sin el cual, en la medida en el cual lo vulnere, el derecho deja de ser derecho. Será un conglomerado de preceptos, un conglomerado de declaraciones de una autoridad, pero no será derecho. Igual que para que el derecho tiene un carácter funcional, es una institución funcional. La medicina es una institución funcional. Ser médico no es llevar una bata y decir algo o pronunciar algo, es desempeñar una función que es una función curativa. No todos los médicos curan, la medicina no es infalible, pero la función que esperamos del médico es esa. La función que esperamos del legislador es que legisle para el bien común. Evidentemente muchas veces no lo hace, muchas veces se aparta de eso. Si se aparta en una ley, el sistema sigue siendo sistema jurídico. Si se aparta en dos leyes, también. Si se aparta en todas, en muchísimas, y el bien común queda grave y duraderamente socavado, en esa medida eso deja de ser derecho. Bueno, esos son los parámetros desde los cuales en esta tradición del justnaturalismo propondríamos una fundamentación de los derechos humanos que me temo que difícilmente se puede formular desde otras tradiciones, pero bienvenidas sean los comentarios y las críticas. Muchas gracias, profesor Peña, por esta conferencia y por haberse ajustado de manera muy razonable a los límites de tiempo para que pueda tener lugar ahora el debate. Yo creo que no van a faltar opiniones e intervenciones vista la toma de posición muy decidida del profesor Peña en esta ponencia. Veo una por ahí, sí, por favor. ¿Sin micrófono directamente? Vale, perfecto. Bueno, mi principal, tengo unas cuantas preguntas. La primera, ¿cómo podemos hablar de derecho si se nos está incorporado en el ordenamiento jurídico? Entonces habla que es anterior, no es el derecho canónico, pero bueno, la simple palabra derecho, sin que haya una positivación, me parece un poco sorprendente. Y aparte, ¿cómo decidimos entonces esos derechos naturales? Ya que para la positivación tiene que haber un debate para esa positivación, pero si partimos de algo ya establecido, fijo, que yo por lo que acabo de entender, parte de un nacionalismo de esos autores que han mencionado, ¿cómo es posible que en general haya una comunicación para la decisión de los mismos? Pues con respecto a la tortura, como el único derecho no modulable, bueno, yo quiero, eso es lo de Bartolomé de las Casas del Instituto, y nos ponían respecto al derecho absoluto a la tortura un ejemplo. Es que tenemos un colegio, se han encerrado allí muchos niños, un terrorista ha encerrado allí muchos niños y los profesores, y está todo el colegio rodeado de bombas. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Hemos cazado al terrorista y es el único que puede dar un código para acabar con el sufrimiento que posiblemente vaya a pasar en 24 horas. Yo le pregunto a usted si usted sería partidario de una pequeña tortura, lógicamente habiendo intentado todas las opciones posibles con el terrorista para que te diera el código. ¿Usted en ese caso torturaría, ¿no? O sea, ya sería una ética deontológica, una ética teleológica. Y por último, un simple comentario, porque has mencionado que, a lo largo de la Edad Media, etcétera, tenemos muchas declaraciones de derechos, la Carta Magna, y simplemente un poco reivindicar la declaración de las Cortes de León de 1188, que creo que, ahora mira, justamente los anglosajones nos dicen que somos la cuna del parlamentarismo en Europa y nosotros ni nos damos cuenta y siempre emocionamos por aquí a veces solamente miramos nuestros defectos y no las cosas buenas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Como
español oriental, de la España oriental, yo reivindicaría no solamente el Fuero de León, sino el privilegio de la unión de la Corona de Aragón de 1285, y que también efectivamente que luego ha tenido todas las repercusiones históricas que son conocidas, ¿no? ¿Cómo podemos conocer los derechos que no emanan directamente del precepto del legislador? Por la razón. Lo podemos conocer por la razón. Igual que los preceptos, cuando tomamos un texto legislativo, lo que está expresamente legislado es un poquito. Las consecuencias jurídicas que se derivan de eso que está legislado son muchísimas. No podemos decir simplemente no, esto no, porque no, eso no lo encontramos en el texto de la ley. Hay que justamente aplicar el razonamiento jurídico, una lógica deóntica, para extraer de esos preceptos muchísimos otros. La mayoría no están expresamente dichos. Entonces, ¿qué cánones nos han de guiar? Pues nos han de guiar ciertos cánones. Uno de ellos es el de el propósito se invoca mucho ad mentem legislatoris, que es muy dado particularmente en el ámbito anglosajón y sobre todo norteamericano. En otros ámbitos jurídicos la mente del legislador importa relativamente poco. En el nuestro yo creo que se usa ese canon hermenéutico, pero no sin cierto malestar o escrúpulo. Bueno, más interesa el propósito del ordenamiento jurídico. Se entiende que en realidad una pauta hermenéutica necesaria que los intérpretes, los jurisconsultos han utilizado siempre desde el derecho romano y por supuesto desde la época del Código de Hammurabi, es que hay que acudir al propósito, no ya que tenía en su mente quien ha redactado la ley, que vaya usted a saber exactamente qué era, sino el propósito mismo para el cual sirve el ordenamiento jurídico y sirve el derecho, que es el bien común. Entonces es la razón, la comprensión funcional misma de lo que es la praxis jurídica, la praxis del legislador, lo que nos permite entender que hay que interpretar la ley con arreglo a ese parámetro, dando siempre de la ley la interpretación más acorde posible con esa finalidad del derecho del bien común, de tal manera que es justamente la razón la que nos permite hacerlo. Perdón, había una segunda pregunta. Sí, la respecto al derecho absoluto a la tortura. Bueno, vamos a ver. Hay un utilitarista de actos razonaría diciendo que vamos a ponderar, digamos, el cálculo felífico de Bentham, Bentham, por el cual, si lo que he dicho puede dar a entender una especie de desapego, yo le tengo un aprecio enorme a pesar de las enormes. Para mí es uno de los grandísimos autores de la filosofía del derecho de todos los tiempos. Bentham diría hay que hacer un cálculo felífico y prevalece ahí las consecuencias positivas. Yo personalmente sería más partidario de un utilitarismo, no me inscribiría exactamente en el utilitarismo, pero me acercaría a un utilitarismo de reglas. Y diría lo siguiente, vamos a adoptar las reglas cuya adopción
sea la mejor para conseguir la mayor felicidad o la mayor prosperidad o el mayor, yo preferiría decirlo, el mayor bien común. La regla de no torturar nunca me parece que es una de aquellas que más contribuyen a ese bien común. Y que cualquier violación de esa regla, que puede producir efectos ciertamente deseables en algunos casos, destruye totalmente la visión que tenemos de la dignidad humana, del respeto que nos debemos. Yo lo extendería a los animales también, ¿eh? Para mí también habría una prohibición de tortura animal. Yo pienso que formamos, esto es otro capítulo en el cual no he entrado porque desbordaría el marco que he planteado aquí. No vivimos en una sociedad exclusivamente humana, sino humano-animal. Hemos incorporado a otros animales, no les debemos exactamente los mismos deberes, no tienen exactamente, pero algunos sí, y algunos derechos tienen, y el derecho a no ser torturado yo también lo incluiría. O sea, yo no daría mi visto bueno a la tortura animal, ni siquiera porque de ese modo vamos a obtener una vacuna que se va a curar. Sería mí. Un pequeño conclusión de eso. O sea, usted dejaría que estallara la bomba y luego juzgaría al terrorista. Vale. Vamos a ver, porque tenemos al menos 2 peticiones de palabra y muy poco tiempo. Sí. Muchísimas gracias por su exposición, profesor. Se nota mucha erudición y justamente en el marco de lo que significa la tradición del derecho natural, me llamó la atención que no citara la Escuela de Derecho Española y a Suárez, la posición de estos autores frente al derecho natural. Y la segunda pregunta que viene en conexión a esto también, la posición del derecho natural como un resultado histórico negativo, que su implementación, en el caso, por ejemplo, de Alemania, trajo un régimen totalitario. Sí, muchas gracias. La escuela española es absolutamente decisiva. Primero Leibniz bebe Grocio se ha dicho hasta qué punto en realidad algunos llegan a decir no hay nada nuevo en Grocio. Algunos llegan a afirmar Grocio toda su aportación está tomada de Vitoria, de Suárez, de Molina, de Melchor Cano, de toda la tradición. Bueno, yo una afirmación tan perentoria no podría personalmente suscribirla por desconocimiento, pero vamos que la inspiración es total. En Leibniz, desde luego, su conocimiento y por tanto a través de él pues pasa a Wolff, pasa a Burlamaqui, Mariana, un autor importantísimo, Juan de Mariana, que también ha influido incluso indirectamente posiblemente en Montesquieu. Bueno, de manera que eso evidentemente es así. En cuanto a las responsabilidades, claro, los justnaturalistas muchas veces hemos criticado al positivismo jurídico diciendo que con lo que se ha llamado la reductio ad Hitlerum, que con el positivismo se podía justificar el derecho de la Alemania nacionalsocialista, puesto que no había ninguna instancia jurídica que oponer. Y se nos ha rebatido, Juan Antonio García Amado, con toda su erudición, nos ha rebatido haciendo una investigación de que varios de lo que usted acaba de señalar, varios de los juristas que dieron su aprobación al régimen hitleriano eran justnaturalistas. Bueno, yo pienso que evitemos los dos argumentos. O sea, yo no voy a argumentar contra el positivismo jurídico haciendo una reductio ad Hitlerum, y creo que a la inversa. Supongo que habrá habido positivistas jurídicos y justnaturalistas que hayan hecho cosas buenas y cosas malas, en Alemania, en España y en otros países. Pero tratemos de hacer un debate
por encima de esas contingencias. Si yo tengo personalmente una conducta deshonesta en los ámbitos que haya que reprocharme, eso no debería desacreditar los argumentos que he presentado aquí. O al revés, si la tengo virtuosísima, eso tampoco es de suyo un argumento favorable. O sea, tratemos de, yo diría, de deslindar. No creo que el justnaturalismo en sí, porque al revés, fue, por ejemplo, Radbruch, que era un positivista, quien justamente después de la experiencia hitleriana, él se opuso radicalmente a Hitler, era un positivista y se opuso radicalmente, se exilió. Y él cambió, justamente él abrazó después el justnaturalismo, pero esa evolución tampoco es vinculante para los demás. O sea, es perfectamente defendible un justpositivismo que, sin embargo, rechace y sea totalmente repugnante respecto de un sistema como el hitleriano. Bien, había otra petición de palabra, no sé si se sigue. Yo lo agradezco y como siempre, pues profesor brillante, pero vamos, que ya más o menos ha salido la cuestión. Si era solamente entre la pregunta y la sugerencia, que efectivamente para que no se quedaran en unos términos excesivamente analíticos de derecho natural, volverlo a reconectar, como lo hacía la Escuela de Salamanca, con el derecho de gentes, para que fuera más empírico y de ese modo también fuera mucho más fácil el diálogo con los con los países anglosajones, que son mucho más inductivos, ¿no?, de esas experiencias, y a ver qué tenemos en común entre todos, de modo que se pueda descubrir. O sea, son distintas vías, pero conectar lo analítico con lo empírico de ese modo y efectivamente reivindicar nuestra tradición también de pensamiento. Pero vamos, como siempre lo ha resuelto brillantemente, o sea que gracias. Bueno, sí, lo que quería decir es que las dos tradiciones están mucho más conectadas de lo que se suele creer. Los estudios recientes, por ejemplo, han demostrado que la élite norteamericana, que digamos de los colonos norteamericanos e ingleses que van a dar lugar a la Unión Norteamericana, que siempre una cierta tradición un poco pues llana, que lineal, veía únicamente, pensaba que bueno, pues estaban influidos por Locke, por Hobbes, por la tradición del republicanismo inglés del siglo XVII. Bueno, ese conocimiento existía, sin duda, pero hay también era gente culta, los libros circulaban, y por ejemplo, pues como ya he dicho, Burlamaqui es un autor. Claro, no tenían un conocimiento directo, por ejemplo, de nuestros autores de la Escuela de Salamanca, pero había circulado los libros de Burlamaqui, entre otros, Le droit des gens, que fue traducido al inglés, o sea, el derecho de gentes justamente, traducido y comentado, y fuente de inspiración de Alexander Hamilton, que como sabemos es uno de los grandes autores de... Sí, hay una influencia un poco más directa con los Carroll, que eran los católicos, y aparte va a ser también el primer arzobispo y con influencia jesuita, y por eso lo del tiranicidio también, que lo plasman en su declaración de independencia. Pero es cierto que se ha ido perdiendo, efectivamente, porque ni siquiera nosotros hemos perdido el conocimiento, ¿no?, de lo que hemos estado haciendo, por desgracia. Es muy triste cuando hemos tenido una larga tradición de cátedras, justamente eso, de derecho natural y de gentes, para poder ayudar. Bien, queda una última, yo diría que ya última petición de palabra que había sido presentada, así que... La defensa de los derechos naturales de los débiles no debilita la naturaleza, que sería mejor favorecer los derechos naturales de los fuertes para que esclavicen a los débiles, que los exterminen, que los aniquilen, para que la naturaleza mejore y progrese. Preguntaba si había alguno que estaba en contra de los derechos humanos en la sala, pero tenemos un autor en el currículum que defiende esto. Bueno, pues no, la naturaleza humana, contrariamente al darwinismo social, que sostendría eso, justamente a toda esa escuela positivista de finales del siglo XIX de Spencer, que vendría a sostener ese punto de vista de que los fuertes es mejor
para la especie que los fuertes acogoten e incluso eliminen eventualmente a los débiles, hemos visto que no, que el ser humano progresa y logra cotas de mayor prosperidad colectiva y de bien común protegiendo a los débiles. Eso puede parecer una paradoja, pero una sociedad de fuertes es más débil, menos rica, porque en definitiva acaban devorándose unos a otros y no se sabe bien quién queda, y en cambio una sociedad en la cual a los débiles se nos deja también un poco de espacio y se nos protege también un poco, los que tenemos menos capacidad, la sociedad en su conjunto adquiere una inteligencia colectiva, una razón colectiva, un saber hacer colectivo, que en definitiva es lo que le ha permitido a la especie humana prosperar. Igual que el ser más benévolos, más equitativos, más justos con nuestros compañeros del reino animal no humanos, no nos hace más débiles, nos hace más fuertes, nos da mayores razones para creer en la justicia, en la misión de la propia humanidad en el planeta Tierra. Bueno, que andamos un poco ya realmente fuera de nuestro tiempo, como queda esta ya sí que última petición de palabra, pero por favor, muy breve. Bueno, muchas gracias por su ponencia, me ha gustado mucho y le felicito por ello. Y quería preguntarle si al derecho natural se subordina solamente o sea, ¿se subordina el legislador o se subordina el juez también? Tenemos ahora mismo un clamoroso ejemplo de ley extremadamente injusta, que es el de la prohibición de la dación en pago por la ley hipotecaria. Eso lo diría Radcliffe. Yo creo que esta es una ley extremadamente injusta. Debe ser el juez el que, porque algunas asociaciones de jueces han propuesto que la legislación abra la puerta a la discrecionalidad judicial, de tal manera que pueda ser el juez el que actúe conforme al derecho natural en sus términos. Yo creo que esta no es una buena solución, pienso que que en todo caso quien debe estar subordinado a ese derecho natural es el legislador, pero bueno, quería saber cuál es su posición al respecto. Soy un judicialista radical, es decir, que soy partidario de la jurisprudencia, no solo praeter legem, sino incluso contra legem. Creo que el juez, el Poder Judicial, a lo largo de la historia, ha cometido atrocidades y errores, y a veces ha empeorado las cosas, pero si seguimos la trayectoria, de manera general diría que nuestra sociedad es muchísimo mejor, en gran medida, gracias al Poder Judicial. Muchas veces contra legem. Cuando estaba prohibido, por ejemplo, el anticonceptivo, estaba penado por la ley, el juez despenalizó el uso de anticonceptivos antes de que lo hiciera el legislador y contra el legislador. Yo pienso que el derecho natural vincula al juez, que tiene un margen porque si se pasa lo van a echar, pero en ese margen, por supuesto que tiene que primero interpretar la ley lo máximo que pueda según un canon de justicia, pero incluso en algunos casos sobrepasar un poco eso y ir. Ahora es difícil, claro, en este caso concreto de la dación en pago y temas similares es difícil porque hay que tener en cuenta todos los intereses en juego, que son muy complicados. Pero evidentemente, por ejemplo, el tema de los desahucios, yo pienso que sí, que el juez tiene que anteponer el derecho a la vivienda, reconocido incluso como derecho positivo en la Constitución española, por encima del derecho del acreedor hipotecario a obtener el reembolso. Bien, muchas gracias a todos, gracias profesor Peña. Tenemos que dar aquí por concluida esta sesión.